Por favor, busquen el libro de Oseas, en el capítulo 11. ¿Ya lo encontraron? Empezamos en el versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, oh Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria, como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Gracias por la lectura de tu palabra, que sea de provecho para todos. Oh Dios, enséñanos a reverenciar tu palabra, a ser guiados por ella, a ser purificados y santificados por ella. Háblanos a todos hoy a través de tu palabra. Tú conoces cómo tratar con nosotros, tú nos hiciste que tu palabra penetre y haga su obra con el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, porque sin tu ayuda esto no da resultado. Por Cristo te lo pedimos. Amén. El amor de Dios es uno de los atributos que le gustan incluso a los inconversos. Dicen, no, pues es que Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Eso les gusta, pero no entienden. El amor de Dios bien entendido nos conduce a temer a Dios. Ese texto que les digo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero quiere decir que el que no cree está perdido. Pero ellos no quieren escuchar de que están perdidos. No, ellos quieren escuchar del amor de Dios. Este párrafo que acabamos de leer habla del amor de Dios. Pero pues que Dios nos ayude a entenderlo con todas las implicaciones que conlleva. Aquí en este párrafo que estamos leyendo, no solamente habla del amor de Dios,
habla también de que la ira de Dios viene sobre ellos, sobre los israelitas, sobre los apóstatas israelitas. No solamente Dios les está hablando a los israelitas aquí. Lean ustedes donde lean, en cualquier parte del Antiguo Testamento que lean, cuando Dios les habla a los israelitas, nos habla también a nosotros, aunque no seamos israelitas. Dice el apóstol Pablo que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas. Dios no solamente pensaba en los israelitas, pensaba en todos los que viviríamos en este mundo. El mismo Dios de Israel es el Dios nuestro. Dios les advierte aquí en este párrafo porque ellos tenían la inclinación a pecar, nosotros también. Dios los bendijo mucho a los israelitas, pero ellos no veían la mano de Dios. ¿La vemos nosotros? Vemos que las bendiciones que tenemos, o más bien, vemos la mano de Dios en las cosas que tenemos. Había una amenaza en contra de aquellos israelitas, pero había una esperanza. Y la esperanza que ellos tenían es la misma que tenemos nosotros. ¿Cuál era la esperanza que tenían ellos? Que alguien pagara por ellos. Y es la esperanza a la que nos aferramos nosotros. Sin Cristo no hay esperanza. Aquellos israelitas necesitaban un nuevo corazón. Nosotros también. Aún siendo creyentes, a veces sentimos que nuestro corazón es muy duro, muy insensible. Los profetas de aquel tiempo, como Oseas, la tenían muy dura. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta escuchar la verdad. Dios le manda a Oseas que les diga del amor de Dios, sí, pero ¿de qué? De que el peligro se cierne sobre ellos. A la gente no le gusta eso. A la gente no le gusta la verdad. Vean cómo dice el versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Vean ustedes cómo veía Dios a los israelitas. Dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Según el contexto, Dios los ve como rebeldes, pero los ve como su hijo, los ve como sus hijos. ¿Cómo veía Dios a los israelitas? Como ve un padre a un hijo rebelde. Si ustedes tienen un hijo rebelde, ¿cómo lo ven? ¿Cómo nos duele tener hijos rebeldes? Pero Dios nos habla a través de nuestros hijos rebeldes. ¿Por qué? Porque nosotros somos rebeldes. Nos quejamos de la rebeldía de nuestros hijos y no de nuestra propia rebeldía. Si los israelitas tenían un hijo rebelde, un hijo que le enseñaban, le instruían, le amonestaban y no quería obedecer, un hijo que se hacía borracho, ¿qué es lo que tenían que hacer los israelitas, los padres? Tenían que denunciarlo. Eso está en Deuteronomio 21. No pierdan de vista Oseas 11 y busquen Deuteronomio 21. Deuteronomio 21, 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre,
y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. El hijo contumaz y rebelde. ¿Quién es el hijo contumaz? El hijo contumaz es aquel a quien se le ha advertido que no haga lo que está haciendo, y lo sigue haciendo, y se le castiga, y aunque se le castigue, lo sigue haciendo. O sea, no solamente es rebelde, es contumaz. Si ser rebelde y es malo, ser contumaz es peor. ¿Qué deberían hacer los padres? Agarrar al hijo, llevarlo con los jueces de la ciudad. Los jueces daban el dictamen, no los padres, y tenían que morir apedreados. ¡Qué tremendo! Imagínense una escena así. Pero ¿por qué Dios dio una orden semejante? ¿Cómo es que un hijo, no está hablando de un hijo asesino, no está hablando de un hijo narcotraficante, no está hablando de un hijo violador, está hablando de un hijo glotón, tragón y borracho? Tan malo es que un hijo sea glotón como que sea borracho. Hay madres que le dicen a sus hijos: ¿ya te llenaste? No, pues sírveme más, y le sirves más y más. No, el asunto no es de llenar. El asunto no es de que comas demasiado. El asunto es de que comas lo que tienes que comer. Si les das demasiado de comer a tus hijos, los malacostumbras a comer mucho, se van a hacer glotones. ¡Wow! Le dan al cuerpo todo lo que les pide. Pues, no, pues una cervecita, no, pues dos. No, pues una no es ninguna, pues échame otra. ¿Por qué dijo Dios que los hijos glotones y borrachos tenían que morir? ¿Por qué un hijo que no obedece a sus padres no obedece a nadie? Un hijo que no respeta a sus padres no respeta a nadie. Así de grave es el asunto. Aquí pueden ustedes ver cómo la pena de muerte fue instituida por Dios. Dios fue el de la idea, no fueron aquellos jueces. Ahí también pueden ver ustedes cómo Dios ve el pecado de una manera muy diferente a nosotros. Hay padres que tienen un hijo borracho y no le dicen nada. No, pues yo era borracho. Pues, ¿qué más da si mi hijo sale borracho? No solamente los israelitas tenían la pena de muerte, otras naciones antiguas también la tenían. Incluso hoy hay muchos países en el mundo que tienen, en donde existe la pena de muerte. La pena de muerte fue instituida por Dios. Pero ya dije, los padres israelitas no iban a matar a sus hijos, no. Los iban a llevar con los jueces para que ellos dieran el fallo. Y si los jueces decían que efectivamente ameritaba que el hijo tuviera que morir apedreado, todos tenían que matar al hijo. Los padres también. El padre tenía que agarrar su piedra. Y no eran piedritas así, no eran piedras. ¿Por qué tenían que participar todos en el apedreamiento? ¿Saben por qué? Porque el pecado de un hijo no solamente lo afecta a él, afecta a sus padres, afecta a sus hermanos y afecta a toda la comunidad. La desobediencia de un hijo nunca afecta nada más al hijo, no, afecta a todos. Incluso podríamos decir que la desobediencia de un creyente no solamente le afecta a él, afecta
a sus hijos, a su familia, afecta a toda la iglesia. La desobediencia afecta a todos. Los padres que agarraban a un hijo y que lo llevaban ante los jueces, cuando lo llevaban, irían temblando. Ya sabía lo que le esperaba a su hijo, y digo que estarían impactados, pues era su hijo. Aunque mi hijo merezca la muerte, pues es mi hijo. Mi hijo es rebelde, es desobediente, es lo peor, pero es mi hijo. Yo no quiero que le vaya mal. ¿Qué padre quiere que le vaya mal a su hijo? ¿Cómo un padre iba a agarrar una piedra y lanzársela al hijo? ¡Qué bueno, te mereces esta pedrada! No, eso nos duele. La madre del muchacho que iba a ser apedreado, preferiría no ver aquel espectáculo, pero pues ni modo. Si el padre agarraba una piedra para arrojársela a su hijo, se la arrojaría llorando. Esto nos habla a todos nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos el hijo rebelde. Y Dios es el Padre que dice que tenemos que morir. La paga del pecado es muerte. Lo que merecemos por nuestro pecado es la muerte. Pero a Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta que alguno tenga que morir. Hace muchos años me dijo un amigo inconverso, dice, ustedes los cristianos piensan que el día del juicio van a estar en primera fila viendo cómo los inconversos nos achicharramos en el infierno y van a estar ahí disfrutando del espectáculo. Le digo, ¿cómo crees? ¿Cómo vamos a estar ahí disfrutando de que se están quemando los inconversos en el infierno? ¿Cómo nos va a dar gusto eso? A Dios no le gusta que los inconversos tengan que sufrir, morir. A nosotros tampoco. Vuelvan a nuestro texto. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Aquí está hablando Dios de cómo trataba a los israelitas. Después dice que les enseñó a caminar, así como los padres enseñan a sus niños pequeñitos a caminar. ¿Se acuerdan ustedes que Dios le dijo a Moisés que fuera ante Faraón? Y le dice, Jehová dice que tienes que dejar ir libre a su hijo, a su pueblo. Dios veía a los israelitas como su hijo, como su pueblo. Pero en el Antiguo Testamento, los israelitas no oraban a Dios diciéndole Padre. Eso lo enseñó Cristo, ¿no? En el Nuevo Testamento. Al orar debemos decirle a Dios Padre. Pero los israelitas no fueron enseñados a eso. Pero Dios veía a su pueblo como sus hijos. Dios amó a Israel de una manera muy especial. El sol salía para todos, como siempre. Pero Dios amaba a los israelitas de una manera muy especial. Nosotros los creyentes amamos a todos los niños, pero obviamente amamos a nuestros niños de manera muy especial. ¿Se acuerdan ustedes del llamamiento de Abraham?
¿Por qué Dios llamó a Abraham para servirle? ¿Abraham era mejor que otros? Abraham vivía en una nación pagana. Él era pagano. Después vemos que él era un hombre de fe, pero la fe que él tenía, Dios se la dio. Entonces, Dios lo llamó no porque tuviera fe, no, Dios lo llamó para darle fe. Dios no lo llamó porque fuera bueno, Dios lo hizo bueno. Dios trató con él. Y aquí dice en el versículo 1, y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí dice que era muchacho. Ya en ese tiempo ya Israel no era un niño, ya no era un bebé, ya era un muchacho. O sea, ya tenía mucho tiempo recibiendo bendiciones de Dios. Esta frase final del versículo 1, y de Egipto llamé a mi hijo, está en Mateo 2. ¿Quieren ver este texto? ¿Se acuerdan ustedes, no, que Herodes quería matar a todos los niños porque no quería competencia? Dice, no, hay un rey de Israel, a lo mejor me va a quitar mi trono, pues mando matar a todos los niños para quitarme de problemas. Y un ángel se le aparece a José y le dice, ¿sabes qué? Llévate el niño a Egipto. ¿Se acuerdan de eso? Después, 2:13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Vean, está aplicando lo que se dijo de Israel a su propio Hijo Jesucristo. Vean ustedes cómo una profecía no tiene no solamente un cumplimiento, o puede tener un cumplimiento pero diferentes aplicaciones. Ese es el arte de la hermenéutica. ¿Sí? Entonces, Dios está diciendo que aquí se cumplió esa profecía. Dios amó a Israel de una manera especial. Y es lo que pasa con todos los escogidos. Andábamos lejos de Dios, éramos rebeldes, pero Dios nos amaba. Es increíble eso. Saulo de Tarso andaba en malos pasos, andaba buscando la forma de destruir el cristianismo, pero Dios lo amaba. Era un escogido. Es increíble eso. El amor eterno de Dios. Es un amor increíble, el amor de Dios. El sol sale para todos. Como hombres malvados, disfrutan del amor de Dios. Hay hombres malos que nunca leen la Biblia, no quieren saber nada de Dios, que están sanos, que están fuertes, que son inteligentes, que tienen un buen trabajo, que tienen un buen sueldo, sus hijos estudian, les va bien, son inteligentes, tienen su casa, su carro. Dios los bendice, pero son malvados. ¿Por qué los bendice? Esa es la gracia común de Dios. Ese es el amor general de Dios. Dios ama a todos, en un sentido, pero Dios ama de una manera especial a los suyos, a su pueblo. Acuérdense de David, el rey David. Cuando pecó, él sabía que merecía la muerte. Pero llegó Natán el profeta y le dijo, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Cómo se sintió David cuando Natán le dijo eso?
Mereces la muerte, pero no vas a morir. Nosotros los creyentes, cuando pecamos, también merecemos la muerte. Todo pecado merece la muerte. No nada más los pecados grandes, también los pecados pequeños. La paga del pecado es la muerte, la paga de cualquier pecado. Aún siendo creyentes pecamos. Y mereciendo la muerte, Dios nos ama. Somos rebeldes como los israelitas, desobedientes, pero Dios nos ama. Cada vez que pecamos, merecemos que nos caiga un rayo encima. Pero aquí estamos. Existen inconversos que están muy enfermos, que tienen muchos problemas económicos, pero que viven gracias a la gracia común de Dios. Pero hay creyentes que sufren también, y que sufren más que incluso muchos inconversos, pero que tienen el amor de Dios, el amor general, el amor especial. Es increíble eso. Nosotros los creyentes, aunque estemos sufriendo, aunque estemos en cama, podemos estar conscientes del amor de Dios y eso nos sostiene. Un creyente puede estar en cama muy enfermo y estar contento, como Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel, pero estaban tan contentos que estaban cantando himnos a Dios. Dios nos concede la vida, aunque pecamos. Dios nos concede la vida a pesar de que somos como somos. Vuelvan a nuestro texto y vean el versículo 2. Está hablando de los israelitas y vean lo que dice. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Está hablando de los israelitas. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. ¿Cómo es que Dios los llamaba? Por medio de los profetas. Pero ellos no querían saber de Dios. Si un inconverso es bendecido por Dios, si tiene salud, si tiene dinero, debería acercarse a Dios, agradecido, pero no. Normalmente los hombres, mientras más Dios los bendice, más se alejan de Dios. ¿Cómo van a tener tiempo para leer la Biblia? ¿No tienen tiempo? Pues tienen sus negocios, tienen su dinero. ¿Les importan sus negocios y su dinero? ¿No les importa la Biblia? Dios bendecía a los israelitas, pero ellos no veían su mano. ¿Cuántos inconversos tienen mucho dinero, pero no ven la mano de Dios? Creen que tienen lo que tienen porque son muy listos, porque son trabajadores, ahorrativos, inteligentes. Dios bendecía a los israelitas, pero ellos fabricaban dioses a su gusto. Esto es exactamente lo que hacían los israelitas. Nosotros no. Nosotros no hacemos eso. Dios quería acercarse a ellos. Y ellos, en lugar de acercarse a Dios, se alejaban. Señor, no quiero saber de ti. Les decían a los profetas, mejor cállense. No nos digan eso. No querían saber nada de Dios. ¿Cómo es posible que hay padres cristianos que aman a sus hijos, que los apoyan, que les dan estudios, que ven por ellos y les quieren enseñar un texto? No, papá, por favor, no me hables de eso. Tienen el amor de sus padres, pero no quieren que sus padres les hablen de Dios. ¿Y saben por qué no quieren? Porque quieren vivir como les plazca, quieren ser libres, quieren ser independientes, no quieren restricciones, no quieren prohibiciones, no quieren obedecer,
Pero vean, pero los padres no lo llevan con los jueces para que sean apedreados. Si Dios dijera que todos los que pecamos, que todos los que desobedecemos, tuviéramos que ser apedreados, ¿saben qué? Las piedras no alcanzarían. En serio, no alcanzarían. Muchos dicen ser cristianos porque leen la Biblia. Leer la Biblia no garantiza que seas cristiano. Escuchar predicaciones no garantiza nada. ¿Cuántos se acercan a la Biblia? Incluso a escuchar la predicación, pero a Dios no se acercan. A Cristo no se acercan. Ellos creen que acercarse a la predicación o acercarse al culto es acercarse a Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Vienes al culto, qué bueno que vengas, pero te invitamos a que vengas a Cristo. No te conformes con venir al culto. Los idólatras se fabrican dioses a su gusto. ¿Qué es lo que quieren ellos? Pues quieren un Dios que los cuide, un Dios que los bendiga, un Dios que los proteja de los desastres, de la pobreza, pero no quieren obedecer a Dios. Si les va bien, están contentos. Si les va mal, se molestan, blasfeman. Así eran los israelitas. Los israelitas eran tremendos, pero ¿saben una cosa? Nosotros también. No somos peritas en dulce. Venía hace años un muchacho aquí, que un día me habló por teléfono, y me dijo, ¿qué crees, Moisés? Dice, que aquí en Tabasco, aquí en Villahermosa, dice, hay una iglesia donde va pura gente rica. Todos llegan en carro, dice. Dice, ahora entiendo por qué a mí no me gusta ir al culto, dice. ¿Saben por qué? Dice, a mí Dios no me ha dado nada. Ellos van porque les ha dado una casa y un carro. Pues a mí Dios no me ha dado nada. Dice, yo estoy pagando renta. Pobres de nosotros, si Dios nos diera lo que merecemos. Él dice, Dios no me ha dado nada. Dice, no me ha dado nada de lo que merezco. Si Dios nos fuera a dar lo que merecemos. Hay algunos que no llegan al punto de ser rebeldes, pero que son indiferentes. Dicen que sí, pero no dicen cuándo. Leen la Biblia, pero no obedecen. Pero hay personas que llegan al punto de odiar a Dios. Hay personas que les hablamos de Dios y se les paran los pelos de punta. No me hables de eso. Alguno de ustedes que me está escuchando, tal vez no encuentre motivos para amar a Dios, pero ¿tienen motivos para odiar a Dios? ¿Alguien tiene motivos para odiar a Dios? Una persona que ha sufrido mucho, que quedó huérfano, que ha sido muy pobre, ¿tiene motivos para odiar a Dios? Nadie tiene motivos para odiar a Dios. Nadie. Les conté de un hombre que anda por aquí en estas calles, que está ciego, porque andaba en el vicio y tomó alcohol alcohol industrial, quedó ciego. Y un día pasé cerca de él y lo saludé y me dice, no tienes una monedita, dice, para... Y no andaba yo de buenas y le digo, quedaste ciego por andar en el vicio y todavía quieres dinero para seguir tomando, dice, ¿y tú quién eres? Y levanta el bastón y ya me iba a pegar. ¿Odian a Dios? No, dame dinero, pero no me hables de eso, no me hables de esa manera. ¿Por qué me regañas? ¿Quién eres tú? Hay muchas personas que están resentidas con sus padres, resentidas con el gobierno. Hay personas que están resentidas con la sociedad y no quieren saber de Dios, como si Dios tuviera la culpa de los errores de sus padres o del gobierno. Dice David en un salmo, dice el impío en su corazón, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No Dios, dice en el original. No quiero que me hablen de Él. No quieren que Dios se meta con ellos.
Háblame de lo que quieras, de Dios no me hables. Aquí en este capítulo 11 de Oseas, se habla mucho de la rebeldía de Israel. Pero vean, en ese trasfondo, en el trasfondo de la rebeldía de Israel, es donde brilla, donde resplandece el amor de Dios. Ellos insistían en alejarse de Dios. Dios insistía en acercarse a ellos. Ellos perseveraban en alejarse. Dios perseveraba en acercarse. Es increíble. ¿Cómo podemos entender esto? Vean el versículo 3. Vean otra vez el 2. Cuanto yo más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Efraín era una de las mejores tribus de Israel. Al hablar de Efraín está hablando de todo Israel. Si la mejor tribu necesitaba ser enseñada, imagínense las demás. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Dios los cuidaba, Dios los bendecía, pero ellos no veían eso. Hermanos, si somos sabios, donde quiera que veamos, a donde quiera que volteemos, vemos la sabiduría de Dios. Es increíble cómo este mundo está lleno de maravillas. Los inconversos no pueden ver eso. Simplemente al saborear una fruta, al ver tanta variedad de frutas, como todas las frutas saben diferente y todas son agradables al paladar, ahí se ve la sabiduría de Dios. Ven ustedes una flor, ven ustedes un cactus, ven ustedes un atardecer, ahí se ve la sabiduría, el amor, la bondad de Dios. Nuestro Dios es un Dios de maravillas. Todo lo que Dios hizo es maravilloso. Pero las maravillas de Dios, las maravillas físicas, las maravillas materiales, no son nada en comparación con las maravillas espirituales. Dios creó este mundo. Dios creó el universo entero, los planetas, las lunas, el reino animal, el reino vegetal. Ahí se ve la sabiduría de Dios. Pero cuando Dios creó al hombre, ahí se ve mucho más que eso. Hay mucha diferencia entre un animal y un ser humano. Mucha diferencia. Dios creó al hombre y permitió que cayera. ¿Por qué Dios permitió que Adán y Eva cayeran? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Él quería manifestar su amor para con los desobedientes. ¿Somos rebeldes? ¿Somos desobedientes? Pero Dios nos ama. Si ustedes tienen un hijo desobediente, ustedes se enojan con él, están molestos con el hijo, pero en el fondo lo aman. Si le dan una nalgada al hijo, se la dan porque lo aman. Vemos el amor de Dios en los rebeldes y en los desobedientes. Pero vemos el amor de Dios sobre todo en el pueblo escogido de Dios. Los israelitas no eran mejor que los demás. Pero aquí dice, yo los amé. Los amaba de una manera como no amaba a los demás. Los israelitas no querían saber de Dios. Dios se acercaba a ellos y ellos se alejaban de Dios, pero Dios seguía amándolos. Dios hizo un pacto con ellos y lo cumpliría, pasara lo que pasara. Ellos eran contumaces y rebeldes, pero Dios es fiel. Nosotros, hermanos, nos proponemos ser mejores.
No nos gusta cómo somos y tratamos de ser mejores. Pero aunque nos lo proponemos, muchas veces no lo logramos. Y aún así Dios nos ama. Dios es fiel. Dios nos ama, aunque nuestro amor mengüe, aunque nuestro amor disminuya, el de Él no. Aquellos padres que les mencioné, que agarraban a su hijo y que lo llevaban a que lo apedrearan, esos padres pensarían, yo hice lo que pude para ayudar a mi hijo, yo lo apoyé, yo lo ayudé, etcétera. Hice lo que pude. Pero vean, aunque hagamos lo que podemos, la verdad es que hemos cometido muchos errores como padres. Si un hijo nos desobedece, ahí podemos ver que nosotros influimos en eso. Los pecados de nuestros hijos normalmente son un reflejo de nuestros propios pecados. Aún los inconversos dicen que nuestros hijos son nuestro espejo. Si nosotros somos rebeldes, a lo mejor nuestros padres influyeron en nuestra rebeldía. Pero si nosotros somos desobedientes, ¿Dios influyó en nuestra rebeldía? Nosotros cometemos muchos errores como padres, pero Dios no comete ninguno. Entonces, si nosotros somos rebeldes y desobedientes, ¿por qué lo somos? ¿Un hijo podrá tener algún atenuante? No, pues mi papá era borracho. ¿De qué se sorprende que yo salga borracho también? Pero nuestro Dios, ¿qué error podemos verle? Dios nunca falló. Dios nunca falla con su pueblo. Díganme otra vez el versículo 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Los padres, las madres agarran a los niñitos pequeños para enseñarles a andar, para que no se vayan a caer, no se vayan a lastimar. Y así Dios tomó a los israelitas de la mano para enseñarles a andar, pero ellos no querían andar con Dios, no veían la mano de Dios. Nosotros sí. Nosotros sí vemos la mano de Dios. Debiéramos. Vean lo que dice el 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para con ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puso delante de ellos la comida. Vean, con cuerdas humanas los atraje. O sea, así como un padre atrae a un hijo con su amor, dice, así los atraje yo, con cuerdas de amor. Y fui para con ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. ¿Para qué se le pone al animal el yugo sobre la cerviz? Para obligarlo a andar. Es como para someter al animal. Al animal no le gusta el yugo, pero pues tiene que acostumbrarse. Dice, yo les quité el yugo, yo los liberé, pues aunque yo los liberé, ni así querían obedecerme. Dios les dio la libertad y ni así querían obedecerlo. No obedecían a Dios porque estaban mal alimentados. Vean cómo dice al final del 4, y puse delante de ellos la comida, les dio el maná, pan del cielo les dio a comer, y ni así estaban agradecidos. No estaban mal alimentados, más bien es al contrario. Si Dios los atrajo con amor, ellos deberían haber visto la mano de Dios en eso. Hermanos, si tenemos un plato que comer, aunque sea una sopa Maruchan, es el amor de Dios. Es el amor de Dios.
Pero ellos no estaban agradecidos, querían volver a Egipto, querían volver a la vida de antes. Mejor nos hubieras dejado allá, allá teníamos todo, decían. Sabiendo, hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros, debiéramos servirle con alegría. Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del diablo. Debiéramos servirle a Dios con alegría. Que Dios nos perdone, porque no lo hemos hecho, pero que nos ayude a hacerlo. Dios nos ha dado un alimento a nosotros, el pan del cielo. Nos ha dado a nosotros un alimento que a millones no le ha dado. Cristo es nuestro pan. Cristo es nuestro alimento. Millones no entienden eso. Los israelitas tuvieron el maná que caía del cielo, pero se cansaron de él. ¿Nosotros nos cansaremos de Cristo, de nuestro alimento? ¿Acaso querremos regresar a Egipto como ellos? ¿Acaso Cristo no nos satisface, no nos llena? ¿Suspiramos por las algarrobas del mundo? ¿Nos aburrimos de Cristo, hermanos? ¿Nos aburrimos de la Biblia? Hay mucha mundanalidad en nosotros, hermanos. A veces yo creo que ni cristianos parecemos. Nuestro corazón se pega al mundo, nuestro corazón se enfría, se endurece, pero es increíble que Dios no deje de amarnos. Dios no deja de amar a los suyos, son suyos. Es increíble, hermanos, que Dios ame a personas como nosotros. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo Pedro cuando aquella pesca milagrosa? Él había tratado de pescar y no había logrado nada. Y Cristo le dijo, mira, echa la red aquí. Y la sacó llena de peces. Dice, no puede ser. ¿Cómo le hizo? Pedro era pescador, él sabía dónde echar la red. Dice, bueno, pues la voy a echar donde él me dice. Y la sacó llena de peces. ¿Y se acuerdan qué le dijo Pedro? Apártate de mí, Señor, que soy pecador. No necesitamos de tener una pesca milagrosa para decir eso. Eso es lo que somos. No merecemos que Cristo se acerque a nosotros. No merecemos. Nuestro corazón se enfría, se aleja, se distrae. Pero Dios no nos castiga, nos tiene mucha paciencia. Dios nos sigue bendiciendo. Y esto que estoy diciendo se aplica tanto a cristianos como a inconversos. Y qué bueno que sea Dios así. Si ustedes tienen un empleado y le dan una orden y ese empleado no quiere obedecer, ¿qué hacen ustedes? Lo corren. Y no lo liquidan, no te doy nada, ya vete. Pero Dios bendecía a su pueblo desobediente. Vean lo que dice el versículo 5. No volverá a tierra de Egipto. ¿Por qué dice eso? Porque ellos querían volver a Egipto. Dice, no, les dice Dios, no van a volver a Egipto. Hermanos, ¿ustedes suspiran por volver al mundo? ¿Suspiran por volver de donde Dios los sacó? No, es que está muy duro ser cristiano. Tengo que leer la Biblia otra vez. Tengo que orar otra vez. Todos los días tener que hacerlo. ¿Les aburre, hermanos, ser cristianos? ¿Les cansa? Pero les dice Dios, no van a volver a tierra de Egipto. Dios se encargará, hermanos, de que no volvamos de Egipto. Si Dios ve que nos estamos acercando al peligro, Dios no permitirá que caigamos. Es imposible que un creyente vuelva a la vida de antes. Es imposible. Dios se encarga de esto. Esta es una promesa. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. Ah, ¿no quieren tenerme como rey a mí? Pues yo me encargaré de que se sometan a los asirios.
al rey de los asirios. ¿No quieren que yo reine en ustedes? Se someterán al rey de los asirios. ¿Por qué? Porque no se quisieron convertir. Cristo era su rey. Cuando Cristo murió en la cruz pusieron un letrero arriba que decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero ni lo reconocieron como rey, ni lo quisieron obedecer, y lo mataron. Mataron a su rey, y hasta la fecha no tienen rey. Dice en el 6, caerá espada sobre sus ciudades, los asirios. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá a sus aldeas, las ciudades grandes y las pequeñas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Aquí les está profetizando cómo les iría con los asirios. Pero ellos no creían en algo así. Pues es que sus ciudades tenían un muro alrededor. Confiaban en su protección, confiaban en sus muros. ¿Por qué Dios los entregaría en las manos de los asirios? Dice al final del 5, porque no se quisieron convertir. Y dice al final del 6, las consumirá a causa de sus propios consejos. Aquí hace una alusión a los falsos profetas. Los falsos consejos venían de los falsos profetas, sus propios consejos. ¿Qué es lo que decían los falsos profetas, los falsos maestros de aquel tiempo? No, Dios no puede destruirnos. Somos el pueblo de Dios. Somos los escogidos. Dios hizo un pacto con nosotros y no nos va a destruir. Dios es amor. ¿Saben ustedes por qué hay muchos religiosos hoy que no dejan su pecado? Por culpa de los falsos maestros. Porque les hacen creer que son buenos. No, ustedes son buenos, pues dan el diezmo, vienen al culto y dan su diezmo. Ustedes son buenos. ¿Cómo van a dejar su pecado si los falsos maestros les dicen que están bien porque dan dinero? Abundan hoy los falsos profetas. A la gente les gusta cómo hablan ellos. Les dicen, Dios quiere nuestro bien. Dios quiere que nos vaya bien. ¿Cuánto daño hacen esos mentirosos? ¿Saben ustedes por qué no hay temor de Dios en el pueblo evangélico mexicano? Porque esos falsos maestros son unos mentirosos y les meten esas ideas. No hay temor de Dios en los predicadores, en los reverendos, en los pastores, en los sacerdotes, en los curas. Por eso no tienen temor de Dios. Si no tienen temor de Dios ellos, pues menos los que se sientan en la banca. Dice Judas en su epístola que los falsos profetas son como nubes sin agua. ¿Qué hacen las nubes sin agua? Prometen, pero no cumplen. Eso es exactamente lo que hacen los falsos profetas. Dicen, no, les va a ir bien. Pues sí, a lo mejor les va bien en sentido económico, pero no en sentido espiritual. Vean el versículo 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. O sea, todos los falsos profetas son rebeldes y todo el pueblo es rebelde igual. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo oraban aquellos judíos, aquellos israelitas? Señor, eres el Altísimo. Pero dice aquí, me dicen el Altísimo, pero no me quieren enaltecer. Creen que los que están altos son ellos. A mí me ven chiquito, ellos se ven grandes. No es difícil decirle a Dios el Altísimo. ¿Creen ustedes realmente que Dios es el Altísimo? ¿Lo creen? Cuando creemos sinceramente
que Dios es el Altísimo, ¿saben qué hacemos? Caemos de rodillas delante de Él. Él está muy alto y nosotros somos polvo. Dios llamaba a esos israelitas a arrepentirse de su pecado. Los llamaba a volverse a Él. Pero ellos no se querían convertir, dice al final del versículo 5. Eso es lo que les pedimos a ustedes, que no se han convertido. Les pedimos que se conviertan a Él. ¿Lo han hecho? No les pedimos que vengan en sí al culto. Les pedimos que vengan a Cristo. Lo que ustedes necesitan no es venir al culto. Lo que ustedes necesitan es a Cristo. No es lo mismo venir al culto que venir a Cristo. Ya lo hemos dicho. El hecho de que Dios les advierta estas cosas es un gran privilegio. Muchos murieron sin tener un privilegio así. Es por su amor que nos pide esto. Vuélvanse a mí, conviértanse a mí. Es por amor que nos pide esto, porque no quiere que acabemos mal. Dios no gana nada si nos arrepentimos. Dios no gana nada si dejamos el pecado. Dios pide que nos convirtamos a Él, porque venimos al mundo enemistados con Dios. Tenemos la tendencia a alejarnos de Él, pues Dios quiere que nos volvamos a Él. Somos rebeldes por naturaleza, merecemos ser apedreados, estamos sucios de los pies a la cabeza, el mejor de nosotros. Dice David en un salmo, los impíos se apartaron desde la matriz, nacimos siendo pecadores. ¿Cómo es que se apartaron desde la matriz? Antes de que nazca un niño, ya se apartó de Dios, ya trae la rebeldía en la sangre. Nacimos siendo pecadores. Dios nos dio una madre. Dios nos dio una madre que nos cuidó. Pudimos haber muerto en la infancia si nuestra madre no nos hubiera cuidado. Pero Dios no permitió que muriéramos en la infancia. Si estamos vivos, es por la misericordia de Dios. Si estamos vivos es porque Dios nos ha bendecido, aunque hemos sido rebeldes. Si estamos vivos, no es por casualidad. Si ustedes están aquí, no es por casualidad. Pecamos y pecamos, pero no somos apedreados. Pero Dios castigará a los rebeldes y a los desobedientes que no se quieren arrepentir. Es lo que leemos aquí. Leemos acerca del amor de Dios. Pero detrás del amor de Dios, de ese amor increíble, vemos la amenaza que se cierne sobre todos los que se niegan a arrepentirse, de los que se niegan a convertirse. ¿Por qué dice Dios esto? Porque quiere darnos una sacudida. Dios quiere darnos una sacudida para que veamos el peligro. Dice en un salmo, Dios está airado contra el impío todos los días. Sí, aunque comiste, aunque tienes ropa, aunque tienes perfumes y lociones, aunque tienes una casa bonita, si no te has vuelto a Cristo, Dios está enojado contigo. Está enojado contigo todos los días, aunque comas bien. Dios bendice a los millonarios, pero está airado con ellos, está lleno de ira contra ellos si no se arrepienten. Hay ocasiones en que los cristianos sufrimos de diferentes maneras. ¿Nos vamos a quejar de Dios? Pobres de nosotros, si Dios nos fuera a dar lo que merecemos. ¿Pudimos haber muerto en la niñez? Si hubiéramos muerto en la niñez, si hubiéramos muerto en la juventud, ¿dónde estuviéramos? ¿En dónde? Muchos de nuestros amigos, conocidos, parientes, murieron. Fuimos a su entierro. Nosotros estamos vivos. ¿Somos mejores que ellos, que los que ya murieron?
Llegó el día en que Cristo nos llamó eficazmente, vimos nuestro pecado, nos arrepentimos, creímos, fuimos salvos, Dios nos dio su Espíritu Santo, pero aún pecamos. Y Dios nos sigue amando, aunque aún pecamos. Vean en el versículo 8. ¿Cómo podría abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo si eres mi hijo? ¿Cómo te voy a abandonar si eres mi hijo? Es imposible que nos abandone por su gran amor. Dice, te entregaré yo a Israel, te entregaré para que te apedreen. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Zeboim? ¿Saben qué cosas Adma y qué cosas Zeboim? Eran dos ciudades que estaban cerca de Sodoma y de Gomorra, que también los alcanzó el fuego, junto con Sodoma y con Gomorra. Dice, no, dice, yo no voy a hacer eso. Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No te voy a destruir porque te amo. Pero no llegaron los asirios, no llegaron los babilonios y destruyeron. Los asirios destruyeron Israel, los babilonios destruyeron Judá, pero no completamente. No, quedaron muchos vivos. Tan rebeldes eran los del norte como los del sur. Vean cómo dice al final del 8, mi corazón se conmueve. Aquí pueden ustedes ver las emociones de Dios. Esos que dicen que Dios no tiene emociones, ¿en qué se basan? Dice en el 9, no ejecutaré el ardor de mi ira. Ahí están las emociones divinas. Dios es paciente. Dios no es como nosotros. Nosotros cuando nos llenamos de ira, ¿hacemos tonterías o decimos tonterías? ¿Cuántas veces yo me lleno de ira y he dicho palabras que después me arrepiento? Señor, ¿por qué dije eso? ¿Por qué dije esas palabras? Cuando estamos enojados decimos palabras que no debemos. No ejecutaré el error de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre. Ay de nosotros si Él fuera hombre. Ay de nosotros si Él fuera como nosotros. Dice, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Dios es justo, pero no solamente es justo. Ay de nosotros si solamente fuera justo. No, Dios es bueno también. Mi corazón se conmueve, dice en el 8. Y en el 9, no ejecutaré el ardor de mi ira. Esos que dicen que Dios no tiene emociones, no entienden estas cosas. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos emociones porque Dios tiene emociones. Nosotros podemos influir en una persona. Podemos hacer que una persona se ponga triste, o que una persona se ponga alegre, o que una persona se enoje. Podemos influir en una persona. Pero dicen algunos que no podemos influir en Dios, porque Él es perfecto. Dice, podemos influir en una persona porque es imperfecta, pero no podemos influir en Dios porque Él es perfecto. La Biblia dice que Dios no cambia. Entonces dicen, si Dios no cambia, entonces no puede tener emociones. ¿Cómo es que está contento y al rato está enojado? No puede ser. ¿No entienden ellos eso? Dicen, si Dios tuviera emociones, no cambiaría. Pero la Biblia dice que tiene emociones. Nosotros tenemos emociones. Nuestras emociones nos traicionan.
Cuando nuestras emociones nos traicionan, nos enojamos y tomamos decisiones equivocadas, decisiones necias. Si estamos tristes, o estamos enojados, o estamos preocupados, existe el riesgo, el peligro de que tomemos una mala decisión. ¿Dios está en esa misma situación? Si Dios se enoja, ¿puede tomar una mala decisión? No. Si Dios está triste, ¿entonces puede tomar una mala decisión? No. Vean, las emociones divinas son diferentes en un sentido a las emociones humanas. Nosotros nos arrepentimos a lo mejor de habernos enojado, pero Dios no se arrepiente. Si tomamos una mala decisión por estar enojados, ese error no lo va a cometer Dios. Dios no cambia, pero vean, en su esencia. Eso no quiere decir que no cambie en el hecho de que a veces está enojado y a veces está contento. Dios está las dos cosas. Podríamos decir que en un sentido, sí, Dios siempre está contento. Hemos visto el tema del Dios feliz. Dios siempre está contento. Pero eso no niega de que Dios se enoje contra el pecador, está irado contra el pecador todos los días. Entonces está contento todos los días, pero está enojado con el pecador todos los días también. No es contradicción. Las emociones no son malas en sí mismas. ¿Saben cuál es el problema? El problema es cuando el pecado influye en las emociones. Pero ese es un riesgo que existe en nosotros, pero en Dios no. O sea, en Dios no hay pecado, en nosotros sí. En un sentido, las emociones son una bendición de Dios. Vean, un perro tiene emociones. Si ustedes tienen un perro y ven que ustedes llegan a casa, les mueve la cola. Ahí están las emociones del perro, ¿no? Y a nosotros nos da gusto ver a nuestro perro y lo agarramos y pues, el perro ve que nosotros tenemos emociones. Nosotros, hay ocasiones, ustedes les habrá sucedido, que nos emocionamos al acercarnos a Dios. Así debería ser siempre. Cuando nos acercamos a orar y a leer la palabra, deberíamos acercarnos con alegría, emocionados. Nos vamos a acercar a un Dios que nos ama. Si un niño sabe que su papá lo ama y ve que viene entrando por allá, pues corre, mi papá me quiere. Así deberíamos acercarnos a Dios. Desgraciadamente a veces ni ganas tenemos de orar. Pero a Dios le gusta que nos acerquemos a Él. Él tiene emociones, nosotros las tenemos también. Emociones humanas y emociones divinas. Acuérdense del hijo pródigo. Al papá del pródigo le dio gusto que viniera su hijo. Sabía que había cometido un gran error, pero lo seguía amando. Y cuando vio que venía, corrió a abrazarlo. A Dios le da gusto cuando un pecador se arrepiente. A nosotros también. Yo he visto cómo Dios está obrando en Efraín. Y a mí me da mucho gusto. Cómo Dios obra en una persona y le muestra su pecado y le hace arrepentirse. Si a mí me da gusto que un pecador se arrepienta, ahí puedo ver que a Dios le da gusto también. Hay un versículo que dice que Dios canta de alegría por los creyentes. Le da gusto que creamos en Él. Nuestro Dios no tiene un corazón de piedra. Ese padre que les mencioné en un principio, que tiene un hijo glotón y borracho y lo lleva a que lo apedreen, pues sus emociones afloran, pues va llorando, pues van a matar a mi hijo, pues él va llorando aunque sabe que lo van a matar. Dios les dice a los israelitas, van a venir los asirios, los van a destruir, van a matar a muchos, pero Dios no quería eso. Dios no quería eso. Pero Dios les envió a los asirios para que escarmentaran.
Dios dice, me dirijo a los inconversos, Dios dice que si ustedes no se arrepienten, ustedes van a acabar mal. Pero a Dios no le gusta eso, a nosotros tampoco. A Dios no le gusta que la gente acabe mal. Hay un texto que dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por los suyos, no porque fuéramos buenos. Aún sabiendo cómo éramos, Cristo murió por nosotros. Él sabía que merecíamos la muerte, que merecíamos ser apedreados, pero Cristo vino y derramó su sangre por nosotros. Imagínense que Cristo hubiera dicho en la cruz, el día que ustedes me amen, entonces yo los voy a amar. Si ustedes me aman, yo voy a morir en la cruz. Muero con gusto por ustedes. Si me aman, nunca lo hubiéramos amado. Es increíble que el Padre envió al Hijo a morir por nosotros. Los que merecíamos ser apedreados éramos nosotros. Los que merecíamos la muerte éramos nosotros, no Cristo. Cristo era inocente, era puro y sin mancha. El Padre prefirió matar a su Hijo, Jesucristo, que a nosotros. Si ustedes tuvieran dos hijos, los dos son sus hijos, uno de ellos es obediente, el otro es desobediente. Y alguien quisiera matarnos a nosotros y que nos dijera, ¿sabes qué? Te voy a matar. Pero mira, tienes dos hijos. Dame uno de tus hijos y no te mato a ti. Y que fuéramos capaces de eso. Si ustedes fueran a dar a un hijo a entregarlo a la muerte, ¿a quién entregarían? ¿Al hijo obediente o al hijo desobediente? No, pues llévate este. Mata a ese. Me quitas un peso de encima matando a mi hijo desobediente. El Padre prefirió matar al hijo obediente para no matarnos a los hijos desobedientes. ¡Wow! Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Vean el versículo 10. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león. Rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Eso es lo que Dios haría por los israelitas. ¿No quieren caminar? ¿No quieren seguirme? ¿No quieren venir en pos de mí? Pues yo voy a hacer que vengan. Yo me acerco a ustedes y si ustedes se alejan, pues yo voy a hacer que se acerquen a mí. En pos de Jehová caminarán, Él rugirá como león. O sea, si no entienden por la buena, yo haré que entiendan por la mala. Cuando yo ruja, dice, rugirá y los hijos vendrán temblando. Si no es con el amor de Dios que venimos a Cristo, vengan a Cristo cuando les vaya mal. Si les está yendo mal y no vinieron a Cristo cuando les estaba yendo bien, pues vengan a Cristo ahora. Si hemos venido a Cristo temblando, Él hizo que viniéramos temblando. Merecemos la muerte, pero aún hay esperanza. Dios nos hace entender que Él es muy grande. ¿Qué es lo que impide que muchos sean salvos? La soberbia, el orgullo. ¿Por qué no te has arrepentido? Porque crees que vales mucho, porque crees que eres bueno. Ven a Cristo. Ven a Cristo y Él te perdonará. Él es muy grande. Tú eres polvo. Dios nos hizo venir temblando. Los que hemos venido a Cristo, venimos temblando. ¿No tiemblan ustedes oyendo esto? Es increíble que Cristo haya muerto por personas como nosotros. Dios hará que muchos vengan a Él. ¿Saben cómo hace que vengan? Temblando.
Dios nos hace temblar cuando entendemos que Él es muy grande. Que Dios nos ayude a todos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia. Porque eres tan bueno con nosotros. Porque nos has bendecido. Porque nos has traído de la mano. Porque nos enseñaste a caminar. Porque nos has protegido. Porque aunque merecemos la muerte, tú nos has dado muchas bendiciones. No nos has pagado como merecen nuestras obras, más bien nos has tenido mucha, mucha paciencia. Salva hoy, Padre, que tu palabra sea de ayuda para todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.